Hola, bienvenidos, mi nombre es Nicolás y este es mi canal de YouTube Estoy en. Y quiero invitarlos a que conozcan la carretera austral en bicicleta a través de mis ojos. Me presento, mi nombre es Nicolás, este es el primero del que espero sean varios videos en donde dejemos un registro de lo que fue mi aventura por la carretera austral en bicicleta durante enero y febrero de este año 2020. Espero que les guste, que se animen a seguir viendo los videos y ojalá algún día que si ustedes no han recorrido esta zona de nuestro país puedan disfrutarla, tanto como yo la disfruté. Van a ser una serie de distintos videos en donde vamos a ir recorriendo día a día lo que fue nuestro trayecto a través de estos 1247 kilómetros de la carretera que nosotros disfrutamos durante un poco más de 40 días. Así que nuestro viaje comenzó en Santiago. Desde allí tomamos un bus que nos llevó hasta la ciudad de Puerto Montt en un viaje de aproximadamente 13 horas. Así que partimos durante la noche y en la mañana ya estábamos en Puerto Montt, donde lo primero que hicimos fue ir a dejar a punto nuestras bicicletas para comenzar nuestra ruta desde Puerto Montt hasta Caleta La Arena en un viaje de 45 kilómetros. Ahí está. No, miren. Ya queda poquito. No, mentira. A los 7 kilómetros tuvimos nuestro primer descanso luego de una gran subida. Por suerte, luego de eso tuvimos nuestra recompensa, unos ricos helados. Hola, llegamos a Caleta La Arena. Nos tocó de todo en los primeros 50 kilómetros, lluvia, viento, así que bien para aclimatarnos. Está precioso el lugar. Y aquí nos quedamos hasta mañana, donde partimos. ¡Saludos, Diego! Donde partimos hacia Hornopiren. Nuestro segundo día de viaje comienza en Caleta La Arena hasta Puelche, en un viaje en barcaza, para luego pedalear hasta la ciudad de Hornopiren. Estamos dejando Caleta La Arena, vamos en la barcaza, camino a Hornopiren. Está bonito. Allá está la bici. Ya estamos aterrizando con esa subida que se ve allá, en la ladera del cerro. Y todavía no entiendo dónde vamos a llegar. Me tinca que por ahí entre medio. Este fue nuestro primer descanso en la ruta, nuestro primer uso del dron y nuestro primer uso de la cocinilla. Una sopa en la mitad del camino hacia Hornopiren. Fin después de... Creo que en total hemos andado como 5 horas. 6 horas casi. Para 5 kilómetros que han sido puras subidas. Y ahora aquí en Hornopiren recién vamos de bajada. Al llegar, lo primero que hicimos fue comer, comer y comer. Tuvimos un viaje de 6 horas de pedaleo, un día duro, pero totalmente recompensado con unos paisajes maravillosos y en un día soleado. Tuvimos la suerte de llegar a Hornopiren en un día maravilloso a disfrutar de este paisaje increíble, del que creo es una de las ciudades o pueblos más lindos de la carretera austral. Así que aquí nos dispusimos a acampar para pasar los siguientes 3 días. Plaza de Hornopiren. Y qué cosa más bonita. Maravilloso este pueblo. Son las 8:30 de la noche. Está muy iluminado. Qué cosa más linda. Estas nubes hermosas. Esta iglesia, típica de la zona chilota y caracterizada por sus tejuelas de madera,
Fue construida en 1991. Qué hermosas son estas construcciones de madera. Así terminaba nuestro día de llegada a Hornopirén. Un día importante, cumplíamos nuestros primeros 100 kilómetros de pedaleo. Pero era momento de decir adiós. Dejábamos nuestro camping y antes de irnos comprábamos nuestros últimos repuestos en Hornopirén para dirigirnos hasta Caleta Gonzalo en un viaje de casi 5 horas. Una vez en Caleta Gonzalo, debíamos pedalear los siguientes 28 kilómetros a través del Parque Pumalín hasta el camping El Volcán. Vamos saliendo de Hornopirén. Lugar precioso. Como tips, les recomiendo reservar con anticipación sus pasajes en los cruces de barcas. Nosotros no teníamos el ticket del cruce desde Hornopirén hasta Caleta Gonzalo, pero por suerte pudimos viajar al día siguiente de lo que teníamos presupuestado. De esta forma decíamos adiós a este lugar maravilloso, increíble, y comenzábamos un viaje de 5 horas a través de estos fiordos que en verdad dejan sin palabras. Ahora nos preparamos para las 4 horas de viaje desde Hornopirén para llegar a Caleta Gonzalo. Qué hermoso sector. Mira la agua. Partimos aquí en Puerto Montt. Hicimos el cruce en Caleta La Arena hasta Puelche y anduvimos los 55 kilómetros hasta Hornopirén. Y ahora hemos hecho este cruce en Barcaza, bus, Barcaza. Y ahora esperar acampar por acá, por el sector de Río Negro, para llegar mañana a Chaitén en la mañana. Durante el viaje, una de las cosas más increíbles son las enormes caídas de agua, las cascadas que dividen las montañas, las islas y los cerros que uno puede ir apreciando a lo largo del recorrido. Siempre con este verde increíble, rodeado de nubes y por supuesto el agua, el mar. Nuestras bicis ya habían descansado suficiente y nosotros también. Era momento de seguir a través del Parque Pumalín. Llegando a Caleta Gonzalo, nos tocó lluvia. Así que llevo más un poco. Llegamos Parque Nacional Pumalín. Vamos a ver qué tal. Chau, chau. Nada, con lo cansado que estaba. Oh. Vamos, pero empapados. Pero está hermoso, 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 hermoso. Lo logramos. Luego de varias horas de pedaleo y bajo una lluvia constante, llegamos hasta el camping El Volcán. Ahí decidimos que al día siguiente comenzaríamos de inmediato nuestro pedaleo hasta la ciudad de Chaitén para así evitar la lluvia que todos pronosticaban. Sin duda fue una de las mejores decisiones, ya que en Chaitén pudimos colocarnos a resguardo y sacar nuestra ropa. Por suerte el día nos dio una ventana, una pequeña tregua con la lluvia, donde aprovechamos de realizar esta toma en el puente del río Rayas. Un lugar increíble donde, si bien las nubes nos impiden observar el volcán Chaitén, queda de manifiesto lo que aún es una destrucción de la zona producto de su erupción hace un par de años. Sin duda, un entorno hermoso, maravilloso, donde el impacto de la naturaleza queda de manifiesto. Luego de varias horas de pedaleo bajo la lluvia que nos agarró durante este día, alcanzamos a llegar hasta Chaitén, por suerte, ya que la gran tormenta comenzó una vez que nosotros ya estábamos bajo el refugio. Ya era hora de descansar. Ahora viene la parte más importante del video. Escríbanme en los comentarios qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó y sobre todo lo más importante, qué información les gustaría conocer
para incluirlo en los próximos videos, ¿ok? Y de que de esta manera les sirva y les sea útil si es que ustedes deciden emprender esta aventura, ¿ya? Y por supuesto, como en segundo lugar, lo segundo más importante, suscríbanse para que no se pierdan los nuevos videos, para que les lleguen las notificaciones, aprieten la campanita y pueden seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto en mi blog y en el canal de YouTube. Así que los dejo muy invitados para que vean el próximo capítulo recorriendo la carretera austral.